el hallazgo de 53 kilos de cocaína en una casa. Exactamente. Y uno no puede entender, uno no termina de entender. Queremos hablar con las autoridades del Departamento Antinarcóticos, vamos a ver si podemos hacerlo o no en este espacio. Uno no termina de entender cómo puede ser que en una casa de Luque, en una zona residencial, porque vos que sos de Luque vas a saber mejor, Sí. haya esa cantidad de droga. Se utilizó como depósito de esa residencia para el efecto. Exacto, sobre todo porque en la ciudad de Luque, Osvaldo, se maneja en el famoso Ñembe Huepe, cuáles son las viviendas que se utilizan para el microtráfico, donde se pueden adquirir estupefacientes en pequeñas cantidades. Y cuando hay partidos de fútbol, o en la época donde sí había partidos de fútbol con asistencia del público, eso se evidenciaba con el paso de los hinchas por esas viviendas. Y en cada barrio hay una vivienda que la gente o que el barrio conoce que allí se vende droga al menudeo. Pero en una cantidad así, Osvaldo, como bien decías, ¿cómo pudieron haber estado operando con esta magnitud y las autoridades no olieron nada? Acá estamos hablando de tráfico directamente, esto es categórico. Iban a traficar esa droga, no sabemos cómo, ese es un punto también de incógnita y que supongo que los investigadores están con eso. Hay muchas preguntas sin respuesta. Lo objetivo es esto que estamos viendo. En horas de la madrugada de este domingo se hizo una intervención a cargo de la Policía Antinarcótico, el fiscal Carlos Ledesma. Ingresaron a esa casa que estamos viendo y en una de las piezas encontraron esos panes de cocaína, 48 panes de cocaína que totalizaron 53 kilos para el efecto. Obviamente la sorpresa fue grande. Encontraron ciertos elementos que indican que la droga podría ser o podría tener como destino Europa, por ejemplo, una inscripción en manuscrito que señala la ciudad de Marbella, de Francia, esto específicamente, pero es nada más que una presunción también todo esto. Pero hay que decir que esta situación dejó preguntas sin respuestas hasta el momento. Y vamos a enumerar algunas de ellas. Bien, el esquema de inteligencia de la Policía Antinarcóticos, porque detectaron, tenían la información correcta. Ahora, ¿cómo puede ser que no pudieron detener o ubicar a las personas que estaban dentro antes de que se realice este operativo? Porque los indicios dan cuenta de que había personas allí adentro, y no una, más de una. Había ropas, inclusive había elementos que hacían que se estaban drogando en ese lugar. Ese es el primer punto. No había nadie, escaparon antes de que se haga este procedimiento. Lo segundo, la cantidad de droga. ¿Para dónde iba? ¿Cómo iban a traficar si en estos momentos no tenemos vuelos aéreos, por ejemplo? Porque podíamos decir, y eso lo estamos hablando con Blas López, el sistema de mulas, el sistema de correos. Era muy típico anteriormente enviarlo vía Madrid, por ejemplo, en cantidades de 2 a 3 kilos. Pero acá estamos hablando de que había 53 kilos en ese lugar y se desconoce de dónde vino la carga y mucho menos hacia dónde iba a apuntar la carga. ¿Quiénes serían los responsables de esta carga? Y sí podemos decir que el costo ya lo evaluaron los investigadores en $2 millones. Así es que esto se vivió en el pasado fin de semana en la ciudad de Luque con muchas incógnitas que está dejando esta situación, que precisamente no estamos hablando de pequeñas cantidades, no estamos hablando de la distribución para hinchas de fútbol o para personas adictas, estamos hablando de que esto iba a tener un objetivo mucho más grande.